incongruencia del versículo 17. Por un lado, dice que Esaú quiso, después de haber vendido su primogenitura, arrepentirse, ¿no es verdad? Deseó y hasta chilló y gritó y pataleó. Pero ahí mismo se nos dice que cuando él quiso arrepentirse, Dios le dijo: Nanay, ya tu oportunidad se pasó, aunque llores y patalees. ¿Qué nos enseña esto? Una de las verdades más profundas de la teología del arrepentimiento. El arrepentimiento es un don de Dios. El arrepentimiento es un don que Dios te da cuando Él te está hablando. Cuando oigas su voz, no te endurezcas. Cuando oigas su voz, no te endurezcas. No es cuando tú quieras arrepentirte, es cuando Dios te dice que te arrepientas. Por ejemplo, en esta mañana, Dios a través de la Biblia me está usando a mí y está usando la Biblia para decirles a muchos de ustedes: hoy que estás escuchando mi voz, te estoy llamando a que te vuelvas a mí y a que te arrepientas. Escúchame, si tú no te arrepientes hoy de aquellos pecados que Dios está poniendo la llaga en tu vida, y tú te vas a tu casa y dices en tu corazón: lo voy a pensar, el martes, el miércoles, tú no sabes si esa oportunidad te va a llegar. Y cuando tú quieras arrepentirte, y aunque con lágrimas, no lo vas a poder hacer, porque no es cuando tú quieras, es cuando oigas la voz de Dios. No endurezcas tu corazón. Esto es tremendo, amados santos de Dios, tremendo, porque es cuando Dios nos habla, cuando es la oportunidad para arrepentirse. Cuando Dios le dijo a Esaú que lo hiciera, no lo hizo, y cuando él quiso hacerlo, no le dio oportunidad. Es como la persona que dice: bueno, yo ahorita me voy a disfrutar los placeres, la vida, el dinero, el poder, la popularidad, etcétera, etcétera. Y cuando ya esté en la ambulancia, en la Cruz Roja, cuando me lleve la ambulancia al hospital y ya me estén haciendo allá, que me estén tomando la presión y me digan que ya cuando esté en agonía, le voy a decir a Dios que me perdone mis pecados. Y me voy a arrepentir. ¿Sabes algo? Esa oportunidad no te va a llegar. En primer lugar, la mayor parte de las veces cuando alguien se muere inesperadamente. Una embolia, un ataque fulminante al corazón, un asesinato, una balacera, un accidente de tránsito, te vas a la barranca, tú no sabes cuándo. En segundo lugar, Dios sabe lo que estás pensando y nadie se puede burlar de Dios. Así que si tú en tu corazón dices: me voy a arrepentir cuando yo quiera, y después de que yo me dé la dulce vita, y después de que yo piense que ya, entonces me voy a arrepentir, te equivocas. Cuando tú lo quieras hacer, Dios no te lo va a conceder, porque es cuando Él te dice: arrepiéntete, cuando tú debes volverte a Él. Y vemos en penúltimo lugar que hay otro mito que dice la Biblia, que el arrepentimiento no elimina las consecuencias del pecado. Hay mucha gente que cree que porque se arrepintió no va a recoger una cosecha. ¿Qué verdades tan importantes estamos viendo aquí en esta mañana? Es absurdo e ilógico suponer que cuando una persona se arrepiente no tendrá que recoger las consecuencias de su pecado. Escúchame, Dios te perdona, pero las consecuencias: ya te embarazaste, ya traes a tu bebé y ya Dios te perdonó. ¿Qué significa esto? Que ya Dios puedes tener comunión con Dios, puedes orar y Dios te escucha, te va a dar sabiduría, pero van a ser tu bebé. Vas a tener el parto, vas a sufrir, vas a tener que ponerte a trabajar, Dios te va a conseguir trabajo, pero vas a tener que velar por él, cambiar pañales, sufrir vergüenza. Esas consecuencias no las vas a poder evitar. Ya robaste un banco, ya traficaste con droga, te agarró la policía, te vas a quedar 5 años ahí en la cárcel. ¿Por qué? Porque son las consecuencias que tienes que pagar por tu pecado. Ya cometiste adulterio, ya Dios te perdonó. Pero ¿cuántos años van a pasar para que tu esposa vuelva a tener confianza en ti? ¿Ya te he arrepentido en mi vida? Demuéstremelo. ¿Cómo? A través de una vida santa delante de tus hijos y de mí, a través de una vida de consagración delante de tus ojos y de mí, a través del tiempo. Solo el tiempo demuestra.
cuando la persona acepta recoger su cosecha que está arrepentida. Mientras tanto, no es cierto que la persona se haya arrepentido. Una persona muy famosa también hace algunos años cometió adulterio y se arrepintió. ¿Esta persona podría continuar en su vida como si nada hubiera pasado? Para nada. Ya Dios la perdonó, gracias a Dios, pero ahora las consecuencias de todo lo que él hizo las va a tener que recoger. David fue perdonado por su adulterio, ¿recuerdan? Y además por el crimen que cometió contra Urías, el esposo de la mujer con la que se metió. Y Dios lo perdonó. Pero ¿qué le pasó a David? Llevó durante casi toda su vida las consecuencias de su pecado dentro de su propia familia. Una hija de él la violaron, su hermano, medio hermano Amnar la violó, Absalón se rebela contra él y levanta una conspiración en contra de él, le divide su casa y comienza David a ver que aunque tenía paz con Dios, seguía llorando porque lo que el hombre siembre, el hombre tiene que recoger. Y finalmente terminamos con una advertencia a las personas que aún no se han arrepentido. La misericordia de Dios, amados santos, damas y caballeros que nos visitan, tiene un límite. La misericordia y la paciencia de Dios. Nadie sabe cuándo llega este límite, pero hay muchas advertencias en la Biblia que se les avisa a muchas personas que me están oyendo: te encuentras en la orillita. Estás en la orilla aunque tú no estés consciente de tu autodestrucción. Estás en la orilla de arruinar tu vida para siempre. Y por eso te digo, hijo mío, hija mía, arrepiéntete y hoy vuélvete a mí. Miren por ejemplo lo que dice Romanos capítulo 2. Romanos 2, versículo 4 y 5. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Que dice la Biblia que hay muchas personas que ahorita están caminando así, y hace un mes viven en adulterio, hace 2 meses fornicaron, tienen 6 meses transando, tienen 8 meses robando, vienen a la iglesia y no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Estas personas, dice la Biblia, ignoran, no saben que si no te ha pasado nada es porque Dios es bueno. Porque Dios te ha estado esperando tal vez 8 meses, hasta hoy. Que tal vez hoy te está diciendo Dios: hoy llegó mi límite con tu vida. Si hoy tú no te vuelves a mí, cae el hacha del juicio, y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no dé un fruto va a ser cortado. Por la paciencia de Dios, por la longanimidad de Dios, y por cuánto nos ama Dios, muchos no hemos sido aún destruidos. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, versículo 5, atesoras para ti ira. Por tu corazón que tienes ahorita, que te has endurecido contra mí, dice el Señor, estás guardando y guardando. Mientras más males hagas, más grande será el juicio sobre tu vida. Estás atesorando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará, Dios pagará a cada persona conforme a sus obras. Todos nosotros tenemos el derecho de recibir la misericordia de Dios a través del arrepentimiento. ¿Qué significa el arrepentimiento? 2 cosas. Cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar respecto a lo que estás haciendo. A lo que Dios llama pecado, tú llámale pecado. No digas, es una canita al aire. Es que yo tengo un taller mecánico y vendo motores desvielados y les digo que son nuevos y están ajustados. Soy dentista y no doy facturas por lo que yo cobro para evitar impuestos. Todas estas cosas se te están juntando, Dios no puede ser burlado.
Hoy diezmé y hace 2 meses que no diezmo y